Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a la presentación oficial de la Vuelta Ciclista a Extremadura 2021. Me acompañan el diputado de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial de Cáceres, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, el director general de Deportes, Dan de Sandes, y también, aunque por razones del COVID, no podían estar aquí los alcaldes de las localidades por las que pasa la Vuelta, que son Monesterio, Olivenza, Serradilla y Montijo. A todos ellos les agradezco, por supuesto, su presencia en este acto. Recuperar un evento deportivo, sin duda, es sinónimo de ilusión, pero también de progreso. La Vuelta Ciclista a Extremadura tiene un importante valor simbólico para todas las personas aficionadas al ciclismo y también para Extremadura como región. Por ello, la recuperación de esta cita deportiva tras 10 años sin celebrarse es una gran noticia para Extremadura y para el deporte regional, nacional e internacional. Tras el éxito deportivo, social y económico del paso de la Vuelta Ciclista a España 2021 por Extremadura, ya nadie duda del valor cohesionador, igualitario y divulgativo que tiene una prueba ciclista por etapas. La recuperación de esta prueba ha generado mucha expectación en el mundo del ciclismo. Más adelante les contarán todos los detalles, pero quiero que se queden con una idea clara. Algunos de los mejores equipos del panorama nacional e internacional en categoría sub-23 han querido estar aquí con sus mejores ciclistas. Contaremos con un pelotón integrado por 140 corredores de 20 equipos procedentes de España y también de Portugal. Entre los equipos que tomarán parte en esta vuelta quiero destacar la participación del Bicicletas Rodríguez Extremadura, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deportes, y por supuesto esperamos que obtengan todos los éxitos que se merecen. Desde la consejería que dirijo hemos abordado este evento desde un punto de vista transversal. Estamos convencidos de que el deporte, el turismo y la cultura están siempre entrelazados, con unos vínculos que son aún mayores cuando hablamos de ciclismo. Esta vuelta es, además, una inyección de promoción turística porque tenemos mucho que mostrar. Esta Vuelta a Extremadura también va a poder seguirse a través de una retransmisión por televisión y por Internet. De ese modo, los aficionados y espectadores de Extremadura y de fuera de la región van a poder ver la evolución de las etapas, además de contemplar la riqueza paisajística y cultural por donde transcurre la carrera. Tras 10 años sin celebrarse, como decía, queremos que esta Vuelta a Extremadura 2021 sea memorable. Y para ello, en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, hemos trabajado con el objetivo de ofrecer un amplio programa de actividades culturales y de ocio que se complementen con este evento deportivo de gran nivel. Por ello, cada jornada no se acabará con la entrega de premios. Hemos organizado una serie de actividades turísticas, culturales y de ocio para que la Vuelta a Extremadura 2021 se viva como una auténtica celebración para toda la familia. En el entorno de meta de cada fin de etapa se instalará una zona infantil para que los niños disfruten de la llegada de la Vuelta a Extremadura desde unas horas antes a que llegue el pelotón. Y tras la entrega de premios a los vencedores de cada etapa, comenzará un concierto en directo del grupo Jabato y los Disfrutones, que es el grupo que pone la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a Extremadura 2021, presentando su nuevo disco, El Renacer de Nicodemo. Desde la Junta de Extremadura siempre hemos apostado por los eventos deportivos y culturales seguros, porque estamos convencidos de que son necesarios para la recuperación económica de nuestras empresas y con ello también de la región. En este sentido, también quiero hacer mención al retorno económico de esta prueba. Estimamos que desde el viernes hasta el domingo se registrarán en torno a 1.000 pernoctaciones en el sector hotelero de la región, con el alojamiento de las personas que componen la caravana de la Vuelta y los aficionados que visitarán la región para verla. Antes de terminar y dar la palabra al resto de representantes, quiero volver al inicio. Recuperar un evento deportivo es sinónimo de una ilusión compartida y de progreso.
Lo conseguimos gracias al empeño de muchas personas y el trabajo conjunto entre administraciones. Por ello, quiero agradecer el respaldo de la Diputación Provincial de Badajoz y de la Diputación Provincial de Cáceres, que nos llevan brindando desde el primer momento, y el apoyo que hemos recibido de alcaldes y alcaldesas de las localidades por donde transcurre esta prueba ciclista. Antes de despedirme, quiero agradecer públicamente el trabajo que la Federación Extremeña de Ciclismo y otras muchas personas vienen desarrollando para recuperar la Vuelta Ciclista a Extremadura. Muchas gracias y le doy la palabra al vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, consejera. Y yo quiero empezar por el final, poniendo en valor esa colaboración institucional entre la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, porque fruto de esta magnífica relación, en estos últimos meses hemos podido disfrutar en Extremadura de esa liguilla de ascenso a Segunda A, de la Vuelta Ciclista a España y de tener entre nosotros y entre nosotras a la selección absoluta de fútbol masculina, a la sub-21 y a la femenina. Y ahora, con la presentación de esta prueba deportiva, queremos que se convierta la Vuelta Ciclista a Extremadura para siempre en una referencia ineludible para todas y todos y que contribuya con su especial belleza a la difusión del deporte y, en este caso, del ciclismo. Queremos también que la Vuelta Ciclista a Extremadura sea un ejemplo y un modelo de ocio y tiempo libre saludable para nuestros conciudadanos y una forma de crear afición y motivar la práctica de un deporte tan completo como es el ciclismo a cualquier edad. La promoción y divulgación del deporte es un objetivo importante para la Diputación de Badajoz y el ciclismo es una excelente opción. La serpiente multicolor pasará por numerosas localidades extremeñas. En concreto, en la provincia de Badajoz serán 10 localidades. Algunas de ellas, que suelen estar alejadas de eventos importantes, cobrarán, gracias a la Vuelta Ciclista a Extremadura, un protagonismo especial que la situará en el centro de una competición deportiva de nivel y se podrá disfrutar plenamente de la emoción del ciclismo. La Vuelta a Extremadura incluye, como bien ha dicho la consejera, con aciertos actividades turísticas, culturales y de ocio que conseguirán, sin duda, implicar más aún a la ciudadanía en la celebración del regreso a las carreteras extremeñas de este evento. Deporte, cultura, turismo y dinamización económica pueden ir de la mano contribuyendo a la recuperación de muchos aspectos en nuestras vidas y en nuestra sociedad después de esta pandemia. La retransmisión por televisión y por otros medios de la Vuelta Ciclista a Extremadura es decisiva para mostrar, fuera de nuestros límites provinciales y regionales, una imagen real de lo que hoy somos, de la Extremadura del siglo XXI, del resultado del esfuerzo de muchos años por llegar a ser una región moderna, con infraestructuras y comunicaciones perfectamente comparables a las de cualquier otro sitio. Una región, 2 provincias, con un gran potencial económico y mucha ilusión por mostrar y demostrar hasta dónde podemos llegar. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al diputado de Cultura y Deporte de la Diputación de Cáceres, Fernando. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, en primer lugar, consejera, por habernos hecho partícipes de esta rueda de prensa en la que presentamos un evento de primer nivel, como es la recuperación de la Vuelta Ciclista a Extremadura. Quiero, en primer lugar, felicitar a la Consejería por retomar la celebración de esta prueba, una prueba que hacía 10 años que no tenía lugar y que, sin duda, vuelve a convertirse en un evento de primer nivel por la propia organización que conlleva y por todo el dispositivo que va a movilizar en estos 3 días que va a tener lugar. Una prueba de un gran nivel deportivo, como lo demuestra esta participación de varios equipos de nivel nacional y también de Portugal, que van a estar aquí con nosotros estos días. Muy importante no solo por la promoción deportiva, por retomar la prueba, sino también por lo que hemos comentado, y es el poner de nuevo el foco sobre una región con unos recursos
patrimoniales y culturales importantísimos. Esta vuelta va a mostrarnos de nuevo las posibilidades de la realización de este tipo de eventos en nuestra región, algo que quedó patente con la celebración de estas etapas de la Vuelta Ciclista a España aquí en Extremadura, y sin duda también pone en valor todo nuestro patrimonio histórico-artístico, que podrá ser de nuevo puesto en valor con las distintas etapas que van a tener lugar. Para la Diputación de Cáceres es una gran noticia que esta prueba vaya a pasar por varias localidades de nuestra provincia, acercándonos a la comarca de Montánchez, también al Parque Nacional de Monfragüe, a la comarca de la Vera, a la comarca del Valle del Jerte y también a la comarca del Valle del Ambroz. Muchos cascos históricos, muchos conjuntos que van a cobrar ese día una especial vida con el paso de los ciclistas y que sin duda también vamos a vernos beneficiados por todo el dispositivo que conlleva una organización de este nivel. Por tanto, muy cómodos con la celebración de esta prueba, muy agradecidos de que de nuevo se vuelva a retomar y encantados también de que esa colaboración entre las administraciones públicas, entre la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura esté dando estos importantes frutos que estamos viendo en estos últimos tiempos. Animar a todos a que sigan este evento a través de la plataforma digital Extremadura Televisión y también del canal de YouTube, que va a estar a disposición de las personas que quieran hacerlo, para poder disfrutar de esta prueba que sin duda va a hacernos, a los que nos gusta mucho el ciclismo, pues las delicias, porque vamos a poder ver también magníficas etapas, magníficos paisajes, todo ello pues en una comunidad que demuestra que es capaz de organizar este tipo de eventos de este gran nivel. Así que nada, animar a todos los amantes del ciclismo a que sigan de una forma y de otra esta prueba estos días y que salga todo muy bien, como así estamos seguros que va a ser. Muchas gracias. Le paso la palabra al presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo. Buenos días a todos y a todas. Desde la Federación Extremeña queremos agradecer en primer lugar el esfuerzo que han realizado tanto la Dirección General de Deporte como ambas diputaciones para que pueda ser una realidad el retorno de la Vuelta a Extremadura 10 años después. Históricamente ha sido un evento que ha sido referente en el deporte extremeño y que vuelve para consolidarse como una cita muy importante en el calendario nacional de la Federación Española y que volverá a ser referente para las categorías inferiores de este deporte. Respecto a los equipos que participan, contaremos con 20 equipos de 7 ciclistas, de los cuales 7 son nacionales y responden a ser los 17 primeros del ranking de la Federación Española y los 17 primeros de la Copa de España de Ciclismo. Y en el terreno internacional contaremos con 7 equipos referentes del país vecino, de Portugal. Y respecto a los corredores extremeños que participan en esta edición, son 4 y están repartidos en el equipo de nuestra comunidad, Bicicleta Rodríguez Extremadura, Lizarte y Rías Baixas. Con respecto al recorrido que se plantea, como bien todos conocéis, contará con 3 etapas. La primera será Monasterio y Livenza, por un terreno que puede deparar muchas sorpresas y que sobre el terreno puede también decidir la vuelta. La segunda será Montijo-Trujillo, pasando por Montánchez como dificultad montañosa y con un final singular enclavado en el Castillo de Trujillo. La tercera, Villarreal de San Carlos Bas, partiendo desde el Parque Natural de Monfragüe y discurre por los valles de la Vera, el Jerte, el Ambró y sobre el papel en la Tabarreina. Desde la Federación Extremeña y desde la organización de la prueba, pues bueno, animamos a todos a seguir la vuelta, a estar conectados. Como han dicho anteriormente, hay diferentes plataformas para seguirla y queremos agradecer una vez más de poder retornar a este evento. Por mi parte, le paso la palabra a Manuel, que es el vicepresidente de la Federación Española. Gracias. Buenos días, consejera, autoridad en general. Muy agradecido por la invitación que está aquí. Quiero disculpar principalmente al presidente de la Federación Española porque está en los mundiales de ciclismo y entonces al hombre es imposible. Lo que sí teníamos claro desde la Federación Española es que tenía que estar aquí en este acto.
no podíamos faltar para un evento como el que se va a desarrollar en este mes aquí en Extremadura. Un evento que ya la región lo necesitaba. Una vuelta ciclista aquí a la región es imposible de no pensar, de no tenerlo. Desde todas las cosas que se han expuesto aquí, desde las diputaciones, desde los gobiernos, pues es imposible. Es imposible porque el ciclista discurre por esos lugares tan bonitos que tiene la tierra. No podemos olvidar esos sitios, pero principalmente enseñarlo, demostrarlo, vivirlo. Y eso se va a poder realizar y de la forma más ecológica y más limpia posible, desde una bicicleta que no contamina en ningún tipo de sentido. Es muy necesario. Y luego, bueno, desde la Vuelta a España, que pasó por aquí hace poco tiempo, a esta Vuelta a Extremadura, lo que está claro es que para la afición española en general, principalmente para la extremeña, pues son pasos muy importantes, son mensajes que se están viendo directamente, pero subliminares, que se van a quedar en la memoria de esos chavales que les gusta la bicicleta o que tienen una bicicleta y a lo mejor con estos actos comienzan a pensar en dedicarse más tiempo a ella y en trabajar más tiempo a ella. Aquí hay gente que la vienen trabajando, los tengo delante algunos. Agradecer a Bicicleta Rodríguez el trabajo que viene haciendo durante tantos años, teniendo uno de los mejores equipos de España y pues llevando su tierra por bandera. Desde la Española, pues estamos encantados, gente así, y cuando nos enteramos de la noticia de que pues se iba a sacar la Federación Extremeña de Ciclismo, iba a sacar la Vuelta, pues nos sentimos muy halagados y un paso más para llevar nuestro deporte a todos los rincones de esta piel de toro que es España. Desde aquí solamente agradecer, desearle mucha suerte a la organización, nada más que suerte, porque el trabajo ya lo tienen hecho, son gente que trabajan, que van para adelante, que tienen ya una experiencia muy buena y solamente eso, suerte y a enseñar la tierra, que no es muy necesario, pero hay que recordarla. Gracias. Intervenciones. Damos paso al turno de preguntas de los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Manuel, una pregunta de carácter deportivo, si eres tan amable. Por primera vez en la historia reciente, creo recordar, ningún ciclista español ha ganado una etapa en las tres grandes, la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia. Manuel, te quería preguntar, ¿hasta qué punto es importante fomentar, impulsar el deporte de base, en vuestro caso, en la disciplina del ciclismo, para recuperar pues un punto en la élite del ciclismo que creo que actualmente y desgraciadamente hemos perdido? Si eres tan amable. Sí, vamos, todo tiene su tiempo, sus periodos. No podemos eternamente estar copando el top mundial de todo. Hemos tenido un Indurain, un Olano, un Contador, un Valverde, que todavía lo tenemos, afortunadamente, pero es imposible que estemos siempre ahí arriba en el top. Lo positivo, que tenemos a unos chavales ahora mismo que están saliendo muy jóvenes. El caso de Carlos Rodríguez, que ha corrido, está en el Mundial ya con 20 años. Tenemos un Ayuso, que tanto uno como otro no saben lo que es tocar la categoría de sub-23, porque han pasado de juniors directamente a profesionales, y vengo de una vuelta de junior con unas expectativas de corredores muy interesantes y muy bonitas a nivel, corredores de nuestra tierra, de España. Vamos a dejar este bajón un poquito, que pensemos que es para coger fuerza para estar otra vez arriba. ¿Pregunta más? Pues muchas gracias por la asistencia. Damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.